cumplió 201 años de independencia si tenemos en cuenta aquel 29 de junio de 1815. Si tenemos en cuenta el acta de independencia que se firmó en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815, podemos partir de, o pensar que la independencia se cuenta a partir de esa fecha. Pero la realidad es que la historia argentina si toma como fecha de partida para la independencia el 9 de julio de 1816 y toma como válido el Congreso de Tucumán que organizó Buenos Aires, y no el Congreso de Oriente que había organizado la Liga de los Pueblos Libres. ¿Cuáles fueron las causas por las que debían declarar la independencia? Si era urgente, ¿por qué no se tomó en cuenta la declaración de la independencia de los pueblos libres? Las causas para declarar la independencia eran derrotas militares en el norte, ¿sí? Los ejércitos que se habían mandado de Buenos Aires habían perdido en el norte contra los españoles y el rey estaba a punto de ser liberado, ¿sí? Entonces se corría peligro de que si se liberaba el rey iba a mandar que esos militares que estaban o esos españoles que estaban en el norte invadieran el territorio y terminar con la revolución y el intento de independencia, ¿sí? Y se va a demorar básicamente porque desde Buenos Aires se da la orden de centralizar el poder, es decir, de que el poder caiga en manos de una persona. Y se va a crear una nueva forma de gobierno que es el directorio, donde solamente va a gobernar una sola persona. Por eso se va a demorar. Pero grábate vos. Bueno, ¿cuál es? ¿Con cuál aprieto? Ya está grabando. Dice, ¿qué ideas tenía Artigas? ¿Quiénes eran los representantes del Congreso de Oriente? Los nombres de los representantes no los recuerdo, ¿sí? Pero las ideas que Artigas tenía, sí, que ya él ya la había plasmado en la Asamblea del 13 a Buenos Aires y Buenos Aires la rechaza, era la idea de una confederación, ¿sí? La idea de declarar la independencia, la idea de sancionar una constitución, la idea de que haya igualdad de puertos, que no solamente el puerto de Buenos Aires sea el más importante, sino que en el resto de la provincia haya igualdad de puertos, y que cada una de las provincias tenga sus propias leyes, su propia constitución, su propio gobierno, ¿sí? Que cada una de las provincias sea autónoma, se gobierne sola. ¿Participaron las mujeres en el Congreso de Oriente? ¿De Oriente? En el Congreso como diputados, yo creo que no. No recuerdo exactamente los nombres de quiénes son los que participaron, pero creería que no. Lo que sí tuvieron participación es que Artigas, ¿sí?, estaba acompañado de un gran número de personas y participaron en el movimiento artiguista, pero no recuerdo específicamente si en el mismo Congreso. ¿A quiénes se llamaban los de abajo en el Congreso de Oriente? ¿Los de abajo? Supongo que los de abajo en el Congreso de Oriente eran las clases más bajas o las clases populares que hasta ese momento no habían tenido ningún tipo de privilegio, y Artigas, una de las cosas que propone es la reforma agraria, es decir, sacarle las tierras a aquellos que tenían grandes concentraciones de tierra, muchas tierras en manos de una sola persona, y repartirlas entre los aborígenes y los pobres. Supongo que se refiere a eso. ¿Quién sigue? Toma. Voltea la página. La segunda. Se dice que Artigas confundió federalismo con confederalismo. ¿Podría explicarlo? ¿Con confederación? Sí. Sí, puede ser. Porque Artigas lo que planteaba en realidad era una confederación. Una confederación es una asociación voluntaria de todos los estados, es decir, de todas las provincias, que voluntariamente adhieren a un sistema central, es decir, delegan parte de su poder en un sistema central. Pero como es voluntaria, voluntariamente, si se quieren separar, pueden hacerlo, como es el caso de Estados Unidos. Cada uno de los estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí?, se agrupan voluntariamente en una misma república, pero si quisieran separarse lo pueden hacer, ¿sí? En cambio, una federación proclama la autonomía provincial, es decir, deja que cada provincia tenga su propio gobierno, pero no autoriza la separación de cada una de las provincias, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí. Se puso precio a la cabeza de Artigas. ¿Cuál fue el motivo? Porque el directorio, sobre todo Posadas y Alvear, lo van a declarar traidor a la patria, ¿sí? Porque él, bajo su política o su poder, tenía varias provincias: Entre Ríos, la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes y un tiempo Córdoba. Entonces eran muchas las provincias que lo seguían a él. Entonces se lo consideraba traidor a la patria, porque mientras el gobierno central quería centralizar el poder y manejar todo desde Buenos Aires, Artigas lo que hacía era llevar adelante la Liga de los Pueblos Libres
bajo su hegemonía, planteando una política completamente opuesta a la que planteaba Buenos Aires. En 1816 se convoca a un congreso en Tucumán. ¿Por qué se realizó allí y no en Buenos Aires? Bien, por eso mismo, ¿está filmando? Por eso mismo que le estaba diciendo, ¿sí? El conflicto entre Artigas y Buenos Aires era que Artigas quería federalizar, quería que cada provincia sea autónoma, ¿sí? Y desde Buenos Aires lo que querían es manejar toda la política desde Buenos Aires, centralizar el poder. Entonces, una de las cosas que Artigas planteaba era que la capital había que sacarla de Buenos Aires. Si la capital, que iba a ser la capital de la República, no tenía que ser Buenos Aires. Entonces, cuando se reúne ese Congreso General Constituyente en 1816, se saca de Buenos Aires y se lleva a Tucumán, que estaba estratégicamente en ese momento en el centro de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, como para demostrar que Buenos Aires intentaba o tenía gestos para no centralizar el poder o para descentralizar el poder, ¿sí? Pero lo cierto es que por una cuestión de distancia, después ese Congreso vuelve a trasladarse a Buenos Aires en el 17. Pero el motivo es tratar de demostrarle a Artigas y a la Liga de los Pueblos Libres que había como un gesto de federalizar o de seguir adelante con el proyecto. Las provincias que integraban la Liga de los Pueblos Libres. ¿Qué dice? Integraban. ¿Qué provincias integraban la Liga de los Pueblos Libres? La integraba la Banda Oriental, que es lo que hoy es República Oriental del Uruguay, en ese momento era una de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, ¿sí? Misiones, que todavía no era provincia, pero también integraba ese territorio, y un tiempo la integró Córdoba. Pero después Córdoba se separa de la Liga. Las provincias que integraban la Liga de los Pueblos Libres no enviaron a sus representantes a Tucumán. ¿Por qué se tomó esa decisión? Bien, no los enviaron pues, precisamente por lo que les estaba diciendo hoy de explicarle las dos políticas opuestas, ¿sí? Porque la Liga de los Pueblos Libres tenía un proyecto diferente al de Buenos Aires, ¿sí? Y ya en Buenos Aires se empezaba a ver, en Tucumán ya se empezaba a ver que Buenos Aires intentaba nuevamente centralizar el poder. Agradecemos el tiempo y el aporte de estos conocimientos históricos que serán de mucha utilidad para nuestra investigación. Bueno, gracias a ustedes por venir.